La única criatura a la que no se le permitió entrar en el arca de Noé fue el Nefilim. El arca fue concebida para salvar a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal del mundo. Sin embargo, una criatura fue excluida de la salvación por intervención divina. Mientras que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia del diluvio y el arca de Noé como un refugio de la destrucción de la humanidad debido a su maldad, pocos conocen el secreto que encierra esta narrativa. Los Nefilims, misteriosas criaturas que no entraron en el arca y no sobrevivieron al diluvio. El mal engendrado por los Nefilims fue lo que llevó a Dios a tomar la difícil decisión de erradicar a la humanidad. Según la historia bíblica, los Nefilims son el resultado de la unión entre ángeles malignos e hijas humanas en los días de Noé, creando sobrehumanos violentos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con ellas, eligiéndolas. Génesis 6:2. Estos hijos de Dios eran en realidad ángeles que se rebelaron contra Dios al abandonar su lugar en el cielo y convertirse en seres humanos. Comenzaron a tomar a las mujeres que deseaban, viendo lo bellas que eran. Como resultado de esa unión antinatural, nacieron hijos híbridos que no eran niños comunes. Eran fuertes, misteriosos y malos. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Los Nefilins eran perversos y llenaron el mundo de violencia. Entonces Dios dijo a Noé: «Pondré fin a todos los pueblos, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Yo los destruiré con la tierra». Génesis 6:13. Una sombra de maldad e ira fue lanzada sobre la tierra y toda la creación a causa de los Nefilins. El mundo se convirtió en un lugar violento. Comenzaron a controlar a la humanidad y rápidamente la llevaron a la corrupción moral y de valores. Entonces Dios vio que era suficiente y decidió destruir a la humanidad. Sin embargo, sabiendo que tenía que salvar a todos los animales que había creado, pues no había falta en ellos, Dios eligió un representante humano que no tenía maldad en su corazón. Así fue como Noé fue elegido por su naturaleza justa e íntegra. Noé es una figura clave en la transición entre el pasado y el futuro, antes y después del diluvio. Él tenía una opción con respecto a su comportamiento moral. Podría haber optado por ser perverso como el resto de su generación, pero eligió ser justo. Después de esa elección, Dios ordenó a Noé que construyera un arca y explicó su plan de destruir el mundo con un diluvio. La misión asignada a Noé era salvar a su familia y a los animales que Dios creó. Entonces el Señor dijo a Noé: «Entra en el arca tú y toda tu familia, porque te he encontrado justo en esta generación». Génesis 7:1. No todos se dan cuenta de que fue Dios quien invitó a Noé y a su familia a entrar en el arca y unirse a él. La invitación de Dios a Noé para entrar en el arca es muy interesante. La invitación es para Noé y su familia, que incluye a su esposa, 3 hijos y sus 3 esposas. Dios invita a Noé a unirse a él en el arca, comenzando con las palabras «Ve», lo que no se le dijo a Noé antes. Debemos recordar que la construcción del arca tomó 120 años, algo que podría haber corrompido el comportamiento de Noé o de su familia. Sin embargo, Dios estableció una condición. Los Nefilins no eran permitidos en el arca. Después de todo, fueron ellos los que causaron la corrupción del mundo y el mal que prevaleció en él. Cuando Noé recibió el mandato de Dios, se confundió, pero confió en la palabra de Dios y siguió sus instrucciones estrictas. Tal vez lo que hacía a los Nefilins más peligrosos era el hecho de que vieron a Noé construir un enorme arca de madera durante 120 años y se dieron cuenta solo en el momento del diluvio que no estaban invitados. Esto planteó muchas preguntas sobre si los Nefilins sobrevivieron al diluvio. El arca fue construida, y poco antes del comienzo del diluvio, la humanidad vio animales de todas las especies entrar en el arca. Entonces Noé entró con su esposa, sus nueras y sus hijos, y entonces Dios cerró la puerta del arca. Los animales que entraron eran macho y hembra de todo ser viviente, como Dios ordenó a Noé. Entonces el Señor lo cerró. Génesis 7:16.
Nuevamente, el versículo implica que fue Dios mismo quien encerró a Noé en el arca. El cierre de la puerta del arca por Dios es un símbolo de que, después del juicio de Dios sobre la humanidad, no había más oportunidades para aquellos que rechazaron sus caminos y se negaron a entrar en el arca. Eso marca un punto de no retorno. Entonces, la Biblia narra que todos fuera del arca perecieron en el diluvio. Las aguas subieron y cubrieron los montes a una profundidad de más de 15 codos. Todo lo que se movía en la tierra pereció. Aves, animales domésticos, animales salvajes, todas las criaturas que se movían sobre la tierra y toda la humanidad. Todo en tierra seca que tenía aliento de vida en sus fosas nasales, murió. Todo lo que vivía en la faz de la tierra fue exterminado. Hombres y animales y las criaturas que se mueven a lo largo del suelo, y las aves fueron barridas de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Génesis 7, 20, 23. Todos los nefilins murieron en el diluvio, pues no entraron en el arca. Además, la Biblia confirma que solo los justos en la fe sobrevivieron al diluvio. Evitar que los nefilins entraran al arca resultó ser la decisión correcta. A pesar de su extinción, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Génesis 7, 20, 23. El legado de los nefilins continuó en historias posteriores, yendo hasta Moisés, que relató sobre los nefilins vistos por los 12 espías de los israelitas que espiaron por 40 días en la tierra prometida. Tal vez los espías mintieron cuando dijeron que la tribu de Anaque estaba compuesta por gigantes nefilins, y distorsionaron groseramente la comparación cuando dijeron que los israelíes eran solo del tamaño de langostas cerca de ellos. Pero junto con el informe falso de los 10 espías temerosos y sin fe, estaba el informe de los 2 espías fieles, Josué y Caleb. Debido al informe negativo y al miedo de los israelitas, Dios castigó a toda la generación que no creía en su poder, haciéndolos vagar por 40 años en el desierto del Sinaí, hasta que la generación sin fe murió, excepto Josué y Caleb. Así, la siguiente generación heredó la tierra prometida. La historia de los nefilins no sobrevivió al diluvio de los días de Noé. El informe de los espías era fruto de la imaginación de los espías y de los israelitas sin fe. A pesar de haber presenciado la victoria milagrosa sobre el ejército egipcio, ahogado en el Mar Rojo. El término Nefilim aparece 2 veces en la Biblia, una en Génesis 6:4 y otra en Números 13:33. La identidad exacta de los Nefilins y de los hijos de Dios es motivo de debate entre los estudiosos, con algunos proponiendo que los hijos de Dios eran ángeles caídos y otros sugiriendo que eran descendientes de 7. Es un recordatorio muy profundo de las consecuencias destructivas del pecado, pero también una demostración de la justicia de Dios. Es por eso que el arca de Noé es recordada como un símbolo de esperanza y salvación. La vida de Noé nos ofrece un poderoso mensaje de fe ante adversidades inimaginables. En el contexto de un mundo consumido por la maldad y la corrupción, Noé se destacó por su rectitud y devoción a Dios. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, mantener la fe y la integridad puede guiarnos hacia la salvación y la restauración. Si estás experimentando dificultades o te sientes abrumado por las circunstancias que te rodean, recuerda la determinación de Noé. Enfrentó desafíos inmensos, incluyendo el escepticismo y la burla de otros, pero permaneció firme en su fe y en el camino que creía correcto. Su historia nos enseña que no importa cuán turbulentos sean los tiempos, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Así como Noé encontró seguridad y un nuevo comienzo después de la tormenta, también podemos encontrar fuerza y renovación en nuestras propias vidas. Mantenga la esperanza, mantenga la fe y sepa que después de las tormentas más oscuras, los cielos más claros pueden abrirse. La vida de Noé nos muestra que la paciencia, la fe y la perseverancia pueden llevarnos a través de los mares más agitados hacia tierras de paz y renovación. Que Dios esté contigo. Hasta el próximo video.